Excelente, hermana. Gracias. Porque así se le comparte a ellos el enlace. Vamos a definir entonces lo que es la predicación cristiana. La predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Entonces, prácticamente esto es la predicación cristiana, ¿no? Es la comunicación en forma oral del mensaje que el Señor ha plasmado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contenido de la... Bueno, voy a hacer énfasis de que el ensayo de 2 páginas es sobre esto que estamos viendo ahorita, sobre este subtema, ¿va? La predicación cristiana. Podemos preguntarnos si la predicación cristiana es el mensaje oral transmitido desde la Sagrada Escritura a través de una persona idónea a las necesidades de una comunidad. Entonces, ¿cuál debería ser el contenido de la predicación? Vamos a decir que un sermón no es un discurso en el que el predicador expone ideas humanas. El apóstol Pablo dice claramente que su mensaje no proviene de filosofías humanas, lo dice ahí en el Nuevo Testamento, sino de la palabra del Señor. Entonces, tampoco es el sermón una exposición de mis propias ideas o las de otras personas, tampoco de doctrinas filosóficas o especulaciones morales o experiencias religiosas. No es nada de esto. Y lo aclaro porque muchas personas dicen que van a predicar y de repente comienzan a exponer eh, que yo fui al cielo y allá en el cielo vi a Adán, que allá en el cielo vi a Sansón, que allá en el cielo tal cosa. Otros dicen yo fui al infierno y me permitió el Señor ver los sufrimientos. Aquí en Honduras hubo un predicador que dijo que vio a Elvis Presley en el infierno y que de ahí el Señor le permitió regresar. Bueno, entonces, esas son puras especulaciones, son sus propias ideas. El sermón no es un discurso que debe darse de manera personal o particular, ¿va? De, de ninguna manera. Tampoco el sermón es una disertación teológica. Para eso hay congresos teológicos, hay congresos o encuentros de temas en particular que se pueden debatir, ¿verdad? Tampoco el sermón es para exponer cuestiones metafísicas. Todo lo que debe ser un sermón es la exposición bíblica y, como habíamos dicho, de manera cristocéntrica, de manera cristocéntrica. El sermón no es una plática piadosa en la que podemos vertir reflexiones personales por espirituales o
que pretendamos que sean edificantes, ¿verdad? El contenido de toda predicación ha de ser fundamentalmente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Ese es el contenido. No se le debe agregar nada más. El paradigma de una homilía, el paradigma de un sermón, el paradigma de una predicación, de una enseñanza, es la palabra de Dios. No las experiencias, no los chistes, como vamos a ver más adelante, no otras cosas, únicamente la palabra de Dios. Quiero recordar esta expresión en latín: predicatio verbi Dei est verbum Dei. Significa, literalmente lo voy a leer en español: la predicación del verbo de Dios es el verbo de Dios. Así dice de una manera literal de latín al español. Pero si nosotros lo hacemos ya transliteralmente, para que le podamos entender mucho mejor, sería: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Predicatio es predicación, verbi es palabra, Dei es Dios, es, es la conjunción entre el sujeto y el predicado. Entonces tenemos verbum, que es también la palabra, y Dei, Dios. Entonces la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cuando realmente se predica la palabra de Dios y no simplemente acerca de la palabra de Dios, el mensaje es revestido de poder sobrenatural. Esto es bien interesante. Recuerdo hace muchos años en una exposición de un doctor, el doctor Emilio Antonio Núñez del país de Guatemala. Él visitó nuestro seminario aquí en Honduras, San Pedro Sula, y él exponía de que en su ponencia, su cátedra, él nos decía de que cuando la palabra de Dios es predicada sin adulterarla, ella es la que produce en el corazón de los oyentes muchas cosas, muchas cosas. Y no es nuestras habilidades, no son nuestras habilidades, no son nuestras personalidades, nuestras capacidades de elocuencia, en ninguna de ellas. El, el poder sobrenatural es revestido cuando sale de la misma palabra del Señor. ¿Alguien quiere leer Mateo 7:28? Leo, Sí, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. gracias, hermano. Toda la gente estaba admirada de cómo él predicaba. ¿Con qué autoridad? Dice,
qué autoridad la que tiene este hombre. Es porque su verbo o su palabra no era rutinario y frío como el de los escribas y los fariseos y los saduceos. Llevaba el hálito inconfundible de Dios. No porque el Señor Jesucristo haya tenido en su doble naturaleza la divina, pero acuérdense que también él tenía su naturaleza humana. Entonces, en su naturaleza humana, él le gustaba pasarse en la Sagrada Escritura, desde cuando fue encontrado en el templo de Jerusalén a los 12 años de edad y posteriormente cuando fue tentado por Satanás en el desierto y más de alguna vez fue increpado por los fariseos, los escribas y los saduceos, él siempre les respondió a todos aquellos que lo querían debatir en algo en base a la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Pues en ese momento era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el contenido antiguo testamentario que era considerado en lo que en los rollos de los escritos y de los profetas anteriores y posteriores. Entonces, ahí tenemos que la gente aprecia y siente cuando el mensaje de un sermón, de una homilía, va respaldado al 100% por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice, la gente se sorprende porque siente que está siendo alimentada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es profunda la acción de o los resultados de la palabra en la vida de una persona. Pero una palabra, un sermón basado en las Sagradas Escrituras. No en lo que yo creo, no en lo que otros dicen, sino en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Transmitido fielmente hacia la comunidad, hacia la gente. Entonces, allí vamos a ver estos resultados. Estos resultados profundos. Necesitamos más exposición bíblica en nuestras congregaciones, más que tenga este poder sobrenatural que llegue hasta lo más profundo del alma, donde se pare y que se sienta hasta en los tuétanos de nuestros huesos. Sentir ese impacto personal de un buen sermón, pronunciado no por habilidades oratorias. Un buen sermón no se basa en habilidades de la ponencia de la oratoria, sino en que esté siempre basado en la palabra. Mutilar la palabra, deformarla o abaratarla con objeto de que la predicación resulte más aceptable
no es solo una gran equivocación, también viene a ser un pecado del que Dios pedirá cuentas a todo falso profeta. No podemos abaratar nosotros la exposición bíblica para la congregación, para la comunidad, sacrificando el verdadero contenido solo por ganar más adeptos, para que la gente se sienta satisfecha emocionalmente, pero no espiritualmente hablando. Jeremías, no vamos a leer porque ahí puse todos los versículos, pero ustedes lo van a tener ahí en su, en la presentación cuando la descarguen ahí en el grupo. Jeremías 23, versículo del 9 al 40, pero vamos a leer versículos 9 y 10 para que nos ubiquemos en el contexto, pero la lectura es recomendada hasta el versículo 40. ¿Alguien quiere leer ahí Jeremías capítulo 23, versículos 9 y 10? Solo los dos primeros. A los profetas se me partió el corazón en mis adentros, estremeciéndose todos mis huesos. Me quedé como un borracho, como aquel a quien le domina el vino, por causa de Jehová, por causa de sus santas palabras, porque de fornicadores se ha hinchado la tierra, a causa de una maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos de la estepa, se ha vuelto la carrera de ellos mala y su esfuerzo no recto. Gracias. Ahí tenemos. eh, Hay una indignación en la gente que está preocupada realmente por la exposición bíblica. Hay una indignación, la que estaban sintiendo los verdaderos profetas, porque habían otros que estaban corrompiendo alrededor la profecía del Señor. Y esto es interesante porque ustedes, me imagino que ustedes también tienen esta lucha constante con otro tipo de congregaciones que tienen adulterada, abaratada la expresión y cuando escuchamos nosotros, no sé si han visto ustedes en las redes sociales una señora que dice ser profeta y que ha salido predicando en las redes sociales. Bueno, es una réplica de lo que ella predica en su congregación, en su iglesia, que ya no son tres personas, sino que son cuatro personas y que la cuarta persona es la esposa de Dios. Y así, muchos eh, están corrompiendo la exposición de la palabra y los que quieren hacer las cosas correctas sienten como un fuego en su interior y dicen, no, no puede ser. No puede ser que personas estén jugando con la palabra del Señor. Preguntan que tengan hasta ahorita. Continuamos entonces. Vamos a ver esta estrecha relación que existe entre la palabra y la escritura. La palabra de Dios no llega al predicador ni a ningún otro ser humano de modo directo. Se halla en la Sagrada Escritura.
hay dos tipos de revelación, ¿verdad? En teología, en introducción a la teología, se enseña que hay dos tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la revelación general? Bueno, la revelación general es que Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de la creación, que es lo que dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1 y 2. Dice que Él se ha dado a conocer a sus criaturas por medio de la creación y que la creación pues no lo adoró a Él, sino que adoró a las cosas creadas, dice, a cuadrúpedos, a imágenes, a las constelaciones, etcétera. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Entonces, esa es la revelación general, la que Dios se da a conocer a la humanidad a través de la creación. Y hay un salmo que dice que Dios emite palabra de un día a otro día, ¿verdad? Y declara su sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces, la creación, ver el árbol, ver un árbol, la textura del color del árbol, el fruto de un árbol, es una forma en que Dios se dio a conocer a nosotros y nos dijo, hey, miren, hay un creador y ese soy yo. La revelación especial es más diferente. La revelación especial ha tenido un progreso y es que Dios se da a conocer a través de diferentes modos, ¿verdad? Que Dios se da a conocer a través de diferentes modos. Uno de ellos es que Dios se comunicaba de modo directo, o sea, hablaba directamente con la persona. Esa forma de revelación de modo directo fue con Adán. Adán hablaba con Dios. Le dijo, ¿dónde estás, Adán? Moisés también habló de forma directa. Abraham también habló de forma directa con Dios. Entonces, una de las primeras formas de la revelación especial fue el modo directo, ¿verdad? Es la plática personal que tuvo Dios con algunos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí hay otros modos de revelación especial. Puede ser un milagro, puede ser otras cositas que están que más adelante o tal vez en algún otro momento podemos ahondar. Pero me centro en este, porque hay muchos predicadores que dicen que Dios le dijo que hablara de esto, que Dios le dijo que escuché la voz de Dios que me dijo que yo tenía que hablar de estas cosas de modo directo. No, ya no se dan las cosas así. La palabra, el mensaje que Dios nos da para transmitirlo, se encuentra únicamente en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. Aquí en Honduras, en la década de los años 80, recuerdo, yo estaba adolescente y escuché bueno, fue bastante popular, que un pastor predicó en su iglesia y dijo que Dios le había revelado que ya venía su hijo por segunda vez
por su iglesia. Así que nadie debería tener relación coital. Nadie. Nadie debería tener relación coital. Todos los esposos, pues, en abstinencia. La congregación así lo hizo, pero de repente la esposa del pastor salió embarazada y la gente se preguntaba cómo si Dios había dado la orden al pastor cuando él predicó de que era en abstinencia todos los de la congregación. Entonces el pastor predicó y dijo, no, es que el Señor me volvió a hablar y me dijo de que solo mi esposa y yo podíamos tener relación coital. Otros, pues dicen que Dios les habló, que Dios les reveló, que Dios les dijo de que tenían que pedirle un carro al Señor, porque la iglesia tenía que regalarle un carro. Esas no son predicaciones. Esas no son predicaciones. Ya Dios, para que nosotros expongamos la palabra del Señor en nuestra comunidad, lo que Él quiere que nosotros, y por eso tenemos de manera ordenada nosotros lo que es eh, el calendario litúrgico, ¿verdad? Tenemos el A, el B, que ahí está condensada de manera ordenada, no repetitiva, sino que muy aleatorio la programación a través del calendario litúrgico, donde se da seguimiento al Evangelio y a las Escrituras en cada parte de las celebraciones que tenemos durante el año y varios años también. Entonces, la gente puede pensar y decir, no, pero todos los días lo mismo. No, la escritura sí, ahí está presente la Biblia, el Evangelio, la lectura del Antiguo Testamento, la lectura del Nuevo Testamento, la lectura del Evangelio, el Salmo responsorial, pero ese toque especial es, es en la diversidad de los dones que el Señor utiliza, porque lo mismo que predica, perdón, el mismo texto que estamos en sintonía a nivel nacional con el calendario litúrgico, pero cada quien tiene esa manera en que Dios lo va a utilizar conforme a la idiosincrasia de cada comunidad. Entonces, ahí hay la riqueza se mantiene en el modo en que el Señor utiliza a la persona, pero la persona basándose en las sagradas escrituras. Sus páginas contienen el testimonio de los grandes hechos de la historia de la salvación y la interpretación de los mismos. Todo ello con la garantía de la inspiración divina. Entonces, ahorita ustedes podrían ir ya entendiendo por qué me interesa que hagan un ensayo de 2 páginas de lo que es la predicación cristiana, de este tema en particular. ¿Por qué? Porque esto nos da una conciencia realmente y que debemos de aprovechar también la inspiración del Señor. ¿Alguien quiere acompañarnos en la lectura de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios en su diversidad, porque si en una comunidad, ahí mismo en Quito, en diferentes barrios o colonias, donde haya presencia de la iglesia episcopal,
el Señor puede hacer que en una esté inspirando en lo que es el redarguir, en la otra instrucción. Entonces, de repente, las riquezas son hombres y mujeres que están al servicio del Señor, que quieren hacer las cosas correctamente, que quieren hablar lo que Dios quiere que ustedes hablen, lo que van a hablar en el nombre del Señor para que una grey escuche y pueda disfrutar de un buen pasto verde. Por eso es con mucho gusto y con mucha emoción yo acepté estar en este curso con ustedes porque el Señor les ha escogido para que, y con la dirección pues del doctor Arturo como director y también del señor obispo, que están interesados en que las congregaciones y hombres y mujeres que el Señor está utilizando ahí en el Ecuador puedan recibir ese mensaje divino de manera cierta y de manera muy, muy bíblica también. El material usado en no pocos sermones, lastimosamente, son frases de molde, alusiones a hechos de la actualidad, algunas citas de hombres famosos, una anécdota por aquí, un par de experiencias personales por allá, como más bien parece una charla motivacional tipo triunfalista. Esa no es una predicación. Ese material no es palabra del Señor. Puede ser una charla motivacional, puede ser algo que motive a lo que es el triunfalismo, pero nunca va a ser palabra de Dios expuesta. Nunca. Porque no es necesario que yo hable de mis experiencias. Es la experiencia de Dios, la experiencia de su Hijo, la experiencia del Espíritu Santo, la que se va a compartir. Por eso hay una parte muy, muy fundamental en lo que es la predicación cristiana que debemos de estar conscientes, y es la participación del Espíritu Santo. El primer sermón oído en la iglesia primitiva fue el resultado de la acción del Espíritu el día del Pentecostés. La gente se asombró, la gente dijo, y no son estos que no tienen mucha experiencia o academia, y los oían hablar en otras formas, pero de repente se levantó Pedro y les dijo, bueno, voy a decirles una cosa. Ninguno de nosotros estamos ebrios, no estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Y comenzó la predicación y se convirtieron miles de los que escucharon el sermón del apóstol Pedro. La fuerza irresistible de los discursos de Esteban también se debía al mismo poder. Ahí sí vamos a ver si alguien quiere acompañarnos en la lectura de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 10, y Hechos, capítulos... Vamos. Hechos 6, del 8 al 10.
Sí. Ya. Vamos. Esteban, hombre lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamados de los ibéricos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba palabra del Señor. Ahí encontramos que él estaba lleno de ese poder, pero no dependía de él, no dependía de sus habilidades personales, sino que dice que estaba lleno de la gracia. Hechos 7:55. Dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gracias, hermano. Entonces ahí vemos que dice el 55 del capítulo 7 que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su llenura y su trabajo en nosotros asegura el fin y el propósito que Dios quiere desarrollar a través de la predicación, a través de la exposición de su palabra. Definitivamente, una vez más repito, que nuestra predicación no depende de la habilidad que yo tenga de seguir los pasos para realizar un sermón, del conocimiento teológico o del conocimiento bíblico que yo tenga. No depende de mis habilidades de oratoria o de comunicación. El éxito de una predicación está en que seamos instrumentos en las manos del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe y el que nos lleve en ese proceso. Por ejemplo, detrás del mensaje de Pedro, en casa de Cornelio, estaba la presencia y la acción del Espíritu Santo cuando él llega a exponer el mensaje. Tenemos este texto, si alguien quiere acompañarnos. Como Pedro aún seguía capacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo, abajo están unos hombres que te buscan. Y el 44, por favor, hermano. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Gracias, hermana. El Espíritu Santo en la predicación es importante. Definitivamente que sí, cuando ustedes vayan
a exponer la palabra del Señor en cualquier faceta de su ministerio en la comunidad. Definitivamente, primero, de una manera humilde y sencilla, puedes decir, Espíritu Santo de Dios, solo soy un instrumento en tus manos para que me utilices como bendición para mis hermanos y hermanas. El apóstol Pablo reconoce sin rebozo que en esta intervención del Espíritu de Dios radicaba el secreto de su predicación. Yo les dejo estos textos ahí en la diapositiva. Ustedes lo pueden leer para su ensayo, porque no solo de la teoría, sino de estos versículos pueden pasar su ensayo de 2 páginas. Pero el apóstol Pablo reconoce que si no fuera por el Espíritu de Dios, el mensaje que él predicaba no daría frutos en el corazón de la gente, en el corazón del pueblo. Un predicador divorciado del Espíritu es como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13. Es un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Es como estar tocando para el día de independencia tambores, tum, 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 sin llevarlo a través de una coordinación musical. Y solo estar golpeando, golpeando, que más bien viene a molestar la audición de los que están presentes. Pero qué bonito es escuchar un grupo de jóvenes que van tocando en el desfile diferentes tipos de instrumentos que rítmicamente deleitan. Así es un predicador que se basa en la palabra del Señor. Es alguien que deleita, no entretenidamente, sino que satisface las necesidades del alma, del corazón, no por su propia sapiencia, sino por la dirección y la obra del Espíritu Santo en la mente y los corazones de los oyentes. Y les dejo ese otro texto también que está allí. Aunque este sí podemos leer lo que es más cortito. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 14. Primera de Corintios. Sí, le escuchamos. Lo escuchamos. Otro hermano. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Gracias. Mire cómo deleita la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, yo, lo que yo les comparto y que ustedes sienten que el Señor les está enseñando, eso viene de parte del Espíritu, porque no venimos a hablarle con nuestras propias capacidades o lo que yo tenga en conocimiento de la filosofía humana, de la filosofía griega, de lo que pude haber alcanzado yo en años de estudio. No, yo vengo a hablarles de una manera sencilla, que el Espíritu Santo pone palabras en mi boca para poder compartirle. Por encima de todo, para predicar necesitamos al Espíritu Santo. Que Él va a utilizar el conocimiento significativo que nosotros hayamos tenido a través de estudios académicos, de capacitaciones de esto, de capacitaciones de lo otro. Él va a utilizar esas capacidades y él va a saber cómo va a armar ese mensaje especial, porque somos instrumentos de comunicación nosotros. Solo somos instrumentos de comunicación. Y así como nosotros, para poder predicar, utilizamos como instrumento un sonido, un amplificador, un parlante, cables eléctricos, cables de audio, micrófono inalámbrico o alámbrico, o cualquier otro instrumento técnico para poder transmitir el mensaje a la congregación, dependiendo de la acústica, etcétera. Asimismo, nosotros también somos instrumentos, cada quien de manera diferente, pero no podemos igualarnos en las formas de predicación, porque el verdadero predicador, sea cuales sean sus defectos y sus limitaciones, ha de estar identificado con el mensaje que comunica. Debe reverenciar y amar a Dios y respetar, aceptar su palabra. ¿Puede predicar? Esta es una pregunta importante. ¿Puede predicar quien pasa por una experiencia de crisis espiritual? ¿Se puede predicar sobre puntos que el predicador no aplica en su propia vida? Son preguntas interesantes que nosotros tenemos que hacernos, porque sí necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar un mensaje que supla las necesidades de nuestro auditorio. Un mensaje que el Señor penetre, como se dio lectura anteriormente, hasta lo más profundo del alma. Preguntas sobre este tema, la predicación cristiana, este subtema. Preguntas. Profe, ¿cuáles son los pasos para poder tener relación con el Espíritu Santo? Más he escuchado que hablamos más del Espíritu, pero la relación, ¿cómo se puede tener? La relación con el Espíritu Santo. Muchos dicen que hay manifestaciones, lenguas, se siente ahí, otros dicen que ya llegó
espíritu, se caen, se revuelcan, que ahí está el espíritu. O sea, ¿cómo entendemos esto? Bueno, definitivamente, hermano, eh, la parte de la iglesia pentecostal es la que apela a lo que son las diferentes manifestaciones que ellos ponen del Espíritu. Pero la relación del Espíritu Santo con un creyente, con una creyente, es de manera personal. Todos y todas somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada, nosotros no debemos de entristecer al Espíritu. El apóstol Pablo habla en la epístola a los Gálatas de que no debemos de entristecer al Espíritu. Y él lo dice, ¿cómo se puede entristecer al Espíritu Santo? A través de pleitos, ira, contiendas, mentiras, etcétera. Entonces, en la relación personal del Espíritu Santo y el creyente o la creyente, simple y sencillamente es estar consciente que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que somos templo y morada. Cada creyente, hombre y mujer de Dios que ama al Señor, entonces es templo y morada. Lo demás, manifestaciones, hablar en lengua, danzas y cosas así, ya tiene que ver con cuestiones denominacionales o teorías que se presentan. Pero si usted y yo estamos conscientes que tenemos al Espíritu Santo, porque somos su templo y su morada, entonces debemos de guardar esa relación como a través de la lectura de la palabra, a través de las diferentes disciplinas espirituales que podemos practicar, la oración, en tiempo de cuaresma, pues nos recuerda esa necesidad del ayuno personal, de la necesidad de acercarnos más a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, podría decir que eh, se predica sin antes preparar porque el Espíritu Santo actúa en la persona. Esa partecita que usted está preguntando, ya la vamos a evacuar, oiga, hermano Cristian, porque ya viene más adelante. Y, y ahí lo voy a responder porque viene más adelante esa partecita. Y hay un versículo bíblico que tenemos preparado para 2 o 3 versículos bíblicos que vamos a darle lectura. Así que me guarda con paciencita, un poquito de paciencia para poder responderle esa pregunta. Continuamos Si me entonces. permite, Eh, bueno. ¿Alguien más? Sí, yo iba a decir, si me permite, la pregunta que ha hecho el compañero Cristian se le parece un poco también a la misma pregunta que está ahí cuando dice que un predicador no aplica en su propia vida, o sea, sí puede predicar sobre un punto en el que no predica, que no aplica en su propia vida. Esto también iría de la mano con la idea de que alguien se pone a disertar inspirado por el Espíritu y puede comenzar a decir cosas que a lo mejor, aunque no las haya vivenciado, el espíritu en ese momento se las indica. Pues fíjese que a esta partecita que usted está puntualizando, sí, yo recuerdo, alguien le hizo esta misma, a mi maestro de homilética cuando estaba en el seminario teológico, le hizo esta pregunta. Y entonces respondió nuestro maestro de homilética en aquel entonces y dijo que Dios es el que utiliza a la persona como instrumento.
Si esa persona no está aplicando en su propia vida lo que está predicando, él puso un ejemplo. Él es porque está vivo, ya jubilado, eh, holandés. Misionero holandés, ahora ya está retirado, ¿verdad? De la Iglesia Reformada de Holanda. Dice que una vez alguien entró a un bar en Holanda, en los Países Bajos, y miró al predicador de la iglesia, al pastor, bastante ebrio. Entonces él se molestó con el pastor y el pastor le dijo: hermano, usted haga lo que yo le digo, pero no haga lo que yo hago. Entonces dice, es una cuestión de dar cuentas al Señor también cuando nosotros no aplicamos en nuestra vida el mensaje, ¿verdad? Ya eso es dar cuenta al Señor. Entonces, acuérdese que en el Nuevo Testamento hay algunas parábolas que hablan acerca del siervo infiel y todo eso, y ahí hay muchas cosas que van a suceder si estamos haciendo esta práctica así, ¿verdad? Y la otra parte para el hermano Cristian, pues sí la voy a estar ahondando un poquito más adelante. La preparación del sermón. Este otro subtema bastante interesante. En la mente de algunos puede surgir la pregunta de si es o no necesario un trabajo esmerado de preparación antes de predicar. De manera, de manera particular, o sea, a mí, cuando yo voy a preparar un sermón, yo dedico 17 horas antes de poder tener el sermón terminado, escrito. Así que así a mí de manera particular me lleva 17 horas y las he contado. Claro, no continua, sino durante el proceso. Durante el proceso de la semana para prepararme para la predicación. Entonces la pregunta ¿es necesario invertir tanto tiempo en la preparación de un sermón? Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 3, versículo 10 al 11. Marcos capítulo 3, versículo 10 al 11. Y ahí le vamos a ir respondiendo al, al hermano, al hermano Cristian. Marcos 3 del 10 al 11 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mateo 10 del 19 al 20 ahora. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo a qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gracias. Y también Lucas 12, 11 al 12. Lucas 12 del 11 al 12. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará que en ese momento lo que hay que decir. Para la iglesia cristiana de la parte pentecostal,
Ellos dicen que a veces no es necesario preparar un mensaje, que solo agarran la Biblia y que el Señor en el mismo instante les va a dar qué es lo que tienen que decir y se basan en todos estos versículos. Somos hijos de Dios, los demonios saben, tiemblan y que el Señor dijo que nosotros vamos el Espíritu Santo nos va a dar de hablar en el momento. Mas, sin embargo, todos estos textos que utilizan están fuera del contexto. Porque el primero nos habla de la divinidad del Señor en su acción contra las fuerzas de las tinieblas. Los otros dos nos dicen que cuando estuvieran en persecución, en una persecución, los apóstoles, entonces, y que fueran encarcelados, que en ese momento el Señor, a través del Espíritu Santo, les iba a ayudar a defenderse ante las acusaciones que pudieran recibir de parte de los romanos y también de parte de los religiosos de su comunidad judía, los saduceos, los fariseos y los escribas. Entonces, estos versículos no tienen nada que ver con evitar, preparar el mensaje del Señor. Entonces, sí podemos decir que es necesario prepararnos y que esta preparación, pues ya también vamos a ver un poco más adelante, que esa preparación tiene que ser también con una vida consagrada. Es decir, que cada uno de nosotros debemos de buscar cómo consagrar nuestra vida. ¿Para qué? Para que la finalidad de la acción divina pueda fructificar este mensaje que proclamamos y no fomentar la negligencia del mensajero. Nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor y también nuestra vida en las manos del Señor para que se sienta el predicador que es digno de la comunicación divina. Si no, recordemos a Sansón en el Antiguo Testamento con los dones que el Señor le había dado para que fuera un caudillo, un juez, para defender a su pueblo de los filisteos, mas utilizó mal su servicio y entonces tuvo sus consecuencias. Y al final vino él y le dijo al Señor que le perdonara, le dijo que lo perdonara y que lo utilizara una vez más, aunque fuera la última vez. En el Nuevo Testamento encontramos versículos que dicen que cuando venga el Señor de la mies, que encuentre a sus obreros trabajando en la mies tal y como debe de ser. Deberíamos en medio de las flaquezas y los problemas que nosotros podamos tener a nivel personal, como vimos la vez anterior, los problemas que podemos enfrentar como predicadores, predicadoras de la palabra, pero debemos de expresárselo al Señor para que nos utilice y para que el Espíritu Santo no solo esté presente en el momento de la predicación, sino que también pueda estarlo, y de seguro que lo está, en la preparación del mensaje. Muchos predicadores han tenido esa experiencia que mientras están preparando el mensaje, a veces les se compungen de corazón y recuerdan episodios y sienten ellos de manera personal, ellos y ellas, al momento de estar preparando un sermón, sienten esa presencia del Señor de bendición en primera instancia para su vida.
y después para la congregación. Así que no podemos improvisar, decir, yo subo al púlpito del Señor, abro la Biblia y así como que de manera sobrenatural viene un aire, me sopla y yo comienzo a hablar. No, la improvisación en ocasiones puede ser excepcional, puede tener éxito, pero la práctica habitual pues conduce indefectiblemente a la pobreza de ideas con la consiguiente falta de variedad. A veces, bueno, una vez me tocó ir a predicar a una aldea donde les comenté anteriormente que estuve en la aldea donde la señora me dio frijolitos con gorgojos, como decía la hermana. Bueno, en otra aldea vecina que estaba ahí, me tocó predicar y ahí no sabía yo, no había energía eléctrica. Entonces, ahí, pues, excepcionalmente el Señor utilizó, pero en base a la idea que yo llevaba de la lectura de la palabra y también del sermón que llevaba hecho. Pero no podemos estar improvisando y saber que nos toca un jueves, un viernes, compartir la palabra del Señor con la comunidad y no prepararnos desde el lunes y que llegue el mero día y empobrecer ese momento que debería de ser bastante enriquecedor. Cuando hablamos de preparación de un sermón, hemos de entender que hay dos sentidos: la preparación general y la preparación especial del sermón. La preparación general es lo que nosotros tenemos, fuentes de preparación, o sea, tenemos libros, tenemos el libro de oración común, libros teológicos de la iglesia, comentarios bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la lectura de una Biblia de estudio, por ejemplo. Ahí tenemos una serie de, de fuentes de preparación. Esa es la preparación general, ¿verdad? Las clases que recibimos en el instituto o el seminario teológico y todos esos detalles es la preparación general del sermón. Pero también tenemos lo que es la preparación especial. La preparación especial es la elección del texto conforme a las necesidades espirituales de la congregación, la revisión de los sermones ya predicados por nosotros mismos, haciendo una buena exégesis y una meditación en lo que nosotros vamos a hacer. Y esas necesidades espirituales, digamos, si nos toca para este próximo Domingo de Ramos, ya tenemos el Evangelio, ya tenemos las lecturas, entonces nosotros nos ponemos a reflexionar, a meditar en la programación de estos textos. Nosotros meditamos y decimos qué necesidades tiene nuestra comunidad que yo puedo compartir con ellos para este Domingo de Ramos. Si ya he predicado anteriormente en años anteriores, el Domingo de Ramos, si tengo esos sermones, entonces también los reviso. ¿De qué hablé antes? Y así el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y guiarnos. Y en el momento de la exposición de la palabra, entonces Él va a llenar esas necesidades que tiene la congregación. Preguntas sobre la preparación del sermón. Profe, una pregunta. Una pregunta.
Sí, hermano. Hermana o hermana, alguien pidió la palabra. Estamos ahí. Yo quería decir algo sobre la predicación. Inclusive cuando ya, ¿cómo se llama? Uno revisa las predicaciones de años anteriores, porque yo las tengo guardadas. Siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos dice. Y uno termina cambiando la predicación porque no todos los años, por más que sean las mismas lecturas, siempre Dios inspira a decir, bueno, esta vez ya no digas esto, esta vez hay que hacerlo diferente. Entonces, yo, por ejemplo, ya el día domingo, yo ya sé en la tarde, yo ya sé las lecturas para el día, para el próximo domingo. Entonces, mentalmente ya me voy preparando para el sermón del próximo domingo y comienzo a escribirlo ya entre semana. Y el día viernes ya comienzo a repasar y a ver, el sábado doy término, lo vuelvo a leer, o sea, porque uno tiene que estar preparado para un sermón. Uno no puede pararse en el púlpito y hacer improvisaciones. Y sí, muy excelente su participación, hermana. ¿Y sabe por qué? Aunque sean los mismos textos y que tengamos de base también el sermón pasado, pero de repente cuando estamos exponiendo la palabra, decimos otras cosas que ni siquiera la habíamos pensado. Es por las necesidades espirituales del pueblo. Entonces dice el Señor, mira, hoy te voy a llevar y voy a hablar a través de ti, porque nosotros somos portavoces del mensaje del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que marca la diferencia cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Parece que alguien más iba a realizar otra pregunta. Sí, profe, ¿cómo entendemos la predicación del Juan Bautista? De repente en el desierto predica, ¿no? ¿Y cómo le entendemos esa predicación? Bueno, Claro, al Pablo le entendemos y ya era un académico, preparado, estaba en una escuela de Alejandría, todo eso, pero a Juan Bautista, Juan el Bautista, Juan el Bautista, vamos a ver si. Ok, gracias. Juan el Bautista, hay un antes y después de la predicación cristiana. Ya el apóstol Pablo viene a predicar en base a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista no. Juan el Bautista simplemente él anunciaba la llegada del Mesías, del Cordero de Dios. Era el que preparaba el camino y lo hizo. Su predicación era más sencilla. Era decir, generación de víbora, arrepiéntanse. Era decir, el arrepentimiento desde la perspectiva judía, que era a través del lavatorio, ¿verdad? De diferentes formas de lavatorio, que la imagen está en el Antiguo Testamento, de en qué consistía el lavatorio de instrumentos, de alimentación y de todo eso. Y Juan el Bautista, su bautismo no es el cristiano, su bautismo es como el lavamiento con hisopo. Cuando recuerdan el salmista, el rey David dice, límpiame con hisopo y seré limpio. Ese era un tipo de lavatorio, ese era un tipo de bautismo, ¿verdad? Era de limpiarse con el hisopo todo el cuerpo. El hisopo era pues un estilo de palo algo grande, envuelto con un tipo de ropaje y sumergirlo en agua y echarlo sobre la persona. Entonces, el Juan el Bautista, su predicación y su trabajo, hermano, no era
al estilo cristiano. Esa es la diferencia entre la predicación ya del apóstol Pedro Pablo con Juan el Bautista. Su labor era preparar, incluso cuando él vio la necesidad, sus discípulos que habían empezado con él se trasladaron a ser discípulos del Señor Jesucristo, porque él solo era una predicación como un portavoz. Es cierto, lo hacía no tanto en el desierto, sino que si lo hacía a la orilla del Jordán, ya no era un lugar desértico, pero sí la figura de Juan el Bautista era la preparación de la venida del Señor. ¿Alguien más? Profe, Sí, lo escucho, doctor. eh, para que veamos el tiempo y calcule lo que le haga falta para la sesión, para el desarrollo, porque ya son las y 36. Ah, sí, sí. Voy a tomar solo unos 10 minutos más que como empezamos por el impasse algo tardecito, ¿verdad? Solo unos 10 minutos más. Está bien, no problem. El grupo está encantado escuchando la sesión. Los tipos de sermones. Esto es bastante rapidito. Hay sermones doctrinales que tratan sobre la doctrina de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia me refiero a la iglesia episcopal en el caso vuestro, ¿verdad? Pues se puede exponer sobre la doctrina, porque sería un propósito primordial también discipular a nuestra congregación, ¿verdad? Entonces, es necesario el tipo de sermón doctrinal. Luego también tenemos los sermones apologéticos, que son, la palabra apologético significa defensivos, viene de apología, que es la defensa del cristianismo. Entonces, hay sermones en la que nosotros podemos exponer lo que es la finalidad de mostrar la verdad y refutar las falsas doctrinas que se presentan en los sermones apologéticos. También tenemos los sermones morales, pero no moralistas, ¿verdad? Los sermones morales no son moralistas. Los moralistas son los que quieren encajonar a las personas. Esto es para ser perfecto en la vida, etcétera. Pero los sermones morales, su contenido es esencialmente exponer, instruir y estimular a los oyentes para que vivan como es digno de la vocación con que son llamados en el Señor, ¿verdad? Entonces, es decir, por eso hay una clase que se lleva en el seminario teológico, en las instituciones bíblicas, y es la ética cristiana, ¿verdad? La ética cristiana. Ahí se enseña, pues, y hay sermones que pueden ser en base a la ética cristiana. También tenemos los sermones sobre temas sociales, El medio ambiente, a veces podemos eh, aprovechar ahí la coyuntura, no sé, derechos humanos. Hay tanto de qué hablar y guiar a la gente en temas sociales. El propósito es iluminar la conciencia del creyente en lo que concierne a su responsabilidad como miembro de la comunidad secular, ¿verdad? Las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Este pensamiento es bien interesante. Si las iglesias cristianas de Europa y América hubiesen predicado y vivido dignamente ese mensaje, ni Carlos Marx ni nadie habría podido afirmar que la religión es el opio del pueblo, porque entonces hubiésemos encarnado la palabra del Señor con el pueblo. Lo que pasa es que nos divorciamos del pueblo. Están los sermones
históricos. Estos sermones históricos pueden ser predicados para cuando viene el día de la Reforma Protestante, ¿verdad? En octubre, cuando está la Reforma Protestante, y cualquier otra festividad histórica que podamos tener nosotros en nuestra comunidad, podemos utilizar lo que son los sermones históricos. Están los devocionales, que los devocionales están destinados a estimular a los creyentes para vivir más intensamente aspectos de la vida cristiana. Es decir, si nos reunimos 15 minutos, vamos a meditar sobre lo que es estar más cerca del Señor, lo que es no contristar, digamos, al Espíritu Santo y algo que tenga que ver. No sé si ustedes recuerdan al famoso predicador hermano Pablo. ¿Alguien escuchó un mensaje a la conciencia del hermano Pablo? Nadie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en Internet, un mensaje a la conciencia del hermano Pablo. Él nunca pasaba más de 5 minutos en sus reflexiones de vida diaria. Eran muy buenos devocionales, ¿verdad? El hermano Pablo. Les recomiendo que lo puedan buscar, pues tiene bastante contenido devocional de bendición. Están los sermones evangelísticos también. Los sermones evangelísticos ya tienen que ver propiamente guiar a las personas que nunca han sido convertidas al Señor, a la invitación a que se conviertan al Señor, no a nuestra confesión de fe, sino que al Señor por medio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Y voy a ir terminando con los materiales del sermón. A veces nosotros podemos tener como recursos en la preparación y en la exposición de un sermón explicaciones que hemos recibido tal vez de nuestros maestros, del señor obispo, por ejemplo. A veces le preguntamos a uno de nuestros clérigos y mire que quería reverenda o reverendo preguntarle sobre esto y ya nos explican y ya puede ser un material las explicaciones, los argumentos que se presentan para defender la fe, los argumentos que se presentan para por qué nosotros tenemos esta confesión o este credo. Este credo dice esto y lo otro, ¿verdad? Por eso es que nosotros también, bueno, en los argumentos podemos tener el credo de Atanasio, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, las confesiones de fe de cada una de nuestras iglesias. Las ilustraciones también, aunque las ilustraciones no deben de tomar más que ser un instrumento, un material, pero no podemos estar contando chistes y chistes y chistes en el sermón y llenarlo de ilustraciones, de cuentos, porque entonces estamos opacando la utilización de la palabra del Señor. Las ilustraciones, una es suficiente. Una puede ser más que suficiente, ¿verdad? Una ilustración si queremos alegóricamente pues transmitir un mensaje. Nunca se nos vayan a olvidar las aplicaciones. Las aplicaciones, es decir, que si estoy hablando yo sobre la llenura del Espíritu Santo, aplicar a la congregación y decirle, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Las acciones, las aplicaciones son las acciones que nosotros debemos de hacer en cumplimiento del sermón que estamos escuchando, ¿verdad? El estilo en la predicación. La palabra estilo viene del término latín stilus. Era el punzón utilizado por los antiguos romanos, el stilus,
era como una lanza para escribir en tablas enceradas. Por consiguiente, era un utensilio utilizado para expresar el pensamiento, ¿verdad? Era algo largo, utilizaban el punzón, el stylus. Y cada quien tenía su propio stylus de escribir, su propio stylus de comunicar su pensamiento. De ahí se aplica al término en español el estilo. Cada quien, cada una de ustedes, cada uno de ustedes tiene su propio estilo de predicar, pero tiene que hacerse siempre con dignidad, con claridad, con vigor, con fervor en la fe y con osadía, ¿verdad? Independientemente del propio estilo que ustedes tengan de expresar su pensamiento. Y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo, que cada quien lo hace conforme a la obra del Espíritu Santo y cómo el Señor les ha llamado. Miren, sí prometí, en 10 minutos y menos terminé. Preguntas. Unos 2 minutos, hermano Carlos. Pastor, buenas noches. Dos preguntas. En un sermón pueden ir dos o tres tipos de sermones, como los que acaba de mencionar usted. Otra pregunta. ¿Qué es lo que busca la iglesia actual? Porque la iglesia actual, llámese cualquier denominación, busca un crecimiento masivo muchas veces, porque por lo económico. Y ese crecimiento masivo a veces más lo hacen por la reflexión que por la escritura. Entonces, más es razonamiento. Bueno, aquí en mi ciudad, en Ibarra, yo veo iglesias, más que todo cristianas, donde hay buenos predicadores, pero poca membresía, pocos fieles. Pero hay iglesias y estoy asombrado de que una vez un pastor me lleva a su iglesia, es una mega iglesia, pero más lo hacen por la reflexión, por la razón. Bueno, alguno que dos o tres textos bíblicos y todo eso, pero es lo que la gente tal vez en la actualidad está buscando muchas veces, ¿no? Entonces, aunque usted nos ha dicho pues que cada uno va a rendir cuentas por lo que Dios nos llamó para ser mensajeros, para ser pastores, para ser profetas y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca y la actualidad muchas veces las iglesias? Entonces es una gran pregunta que nos hacemos muchas veces, pongamos en nuestra iglesia, ¿qué es lo que busca nuestra iglesia en la actualidad? Gracias, pastor, bendecida noche. A la primera pregunta, así ligeramente a la primera pregunta, sí puede hacer. Por ejemplo, si estamos en el mes de la Reforma Protestante y vamos al 31 de octubre, vamos a exponer un sermón histórico, pero a la vez también puede ser un sermón doctrinal, en el que hagamos esa fusión de historia y de doctrina. Porque en materia de doctrina, ¿por qué Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania? Entonces, sí, puede ser que haya una fusión de diferentes tipos de sermones en uno solo, ¿verdad? Puede ser que sí. A la segunda pregunta, solo le voy a responder así como dijo el Señor Jesucristo cuando vio al pueblo y dice que le dolió su corazón porque los miraba como ovejas sin pastor. Yo miro particularmente a las megas iglesias y las iglesias que son más
más basadas en emociones y sentimientos que en la palabra. Yo veo a la gente como ovejas sin pastor. Y a pastores, como dice el Ezequiel en el Antiguo Testamento, trasquilando a las ovejas y engordándose en base a las ovejas. Y eso da bastante tristeza. Da bastante tristeza. Y la gente es bastante sensacionalista, emocional. Y gracias a Dios por ustedes que van a compartir siempre la palabra del Señor basado en la palabra del Señor. A una congregación fiel, aunque sean pocos, pero esta gente está aprendiendo a ser fiel en el Señor. Y termino, hay dos, bueno, Anita, digamos. Ya. Buenas noches con todos. Muchas gracias por el aprendizaje, de verdad, bastante nutritivo. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de predicar en la iglesia y siempre he tenido como esta búsqueda de saber cuánto tiempo debe durar una predicación más o menos. Entonces, porque para mí, yo siempre estoy leyendo y ahí dice que hay estudios en la que nosotros podemos tener la atención plena o el enfoque sostenido de un grupo de personas durante una presentación máximo más o menos como de 20 minutos y el cerebro humano ya empieza como a distraerse. Entonces siempre ha sido como saber cuánto más o menos, o yo entiendo que a veces uno da una clase el día entero, pero más o menos es bajo su experiencia, ¿cuánto recomienda? Después de Semana Santa vamos a tocar esa parte. Pero sí, le voy a adelantar que una vez unos hermanos reformados de Canadá que vinieron aquí para el huracán Misha a Honduras a trabajar en hacer casas para los hermanos que habían sido dañados. Una vez uno me dijo, bueno, con traductor, yo le hice la pregunta, ¿cuánto dura un mensaje de un predicador allá? Entonces dice que, bueno, en forma chistosa dijo que se reparte en un chicle. ¿Chicle le llaman también a la goma de mascar allá en Ecuador? Sí, ¿verdad? Entonces dice, lo que dure el sabor de la dulzura del chicle, eso es lo que dura un mensaje. Dice. Pero fue en forma de broma, ¿verdad? Y entonces, yo la replico esa broma. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, hermana. Y no me voy a adelantar ahorita porque ya es hora de ir terminando. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a enviar el día de mañana al grupo esta Profe, antes que vaya, una pregunta. ¿También se puede utilizar sermón narrativa? el, 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 la narrativa no es un tipo de sermón, sino que más bien la narrativa viene siendo como, ¿cómo le explico? Como una parte en todos los sermones, en una parte en todos los sermones. Cuando miremos la parte de estar los elementos de un sermón, entonces ahí vamos a ver la narrativa, que la narrativa también va a fortalecer, pero la narrativa también tiene que estar basada en la preparación previa que ya vimos de lectura y de tener varios tipos de cosas. Pero sí, la narrativa es parte del sermón, hermano. ¿Alguien más? No. Sí, reverendo, una pregunta. Disculpe, ¿cuántas citas bíblicas se puede utilizar en un sermón como máximo para argumentar la predicación? Solo una, es la del texto principal, pero no, Pero como dijo el hermano Carlos, que hay iglesias que usan 2, 3, y 4 y 5 y va de repetir y va de decir versículos. Mire, en hermenéutica enseñamos que está el texto con su contexto y el contexto puede ser inmediato o mediato.
el contexto inmediato son los versículos y el capítulo que está alrededor del texto que estamos viendo. Y el texto inmediato son, hasta puede ser los Génesis o Apocalipsis, pero no podemos nosotros llenar nuestro sermón de 10, de 15, no. Si no, no nos perdemos de la riqueza que el Señor quiere transmitir con ese texto que tenemos. A ese vamos a aprender a sacarle, aquí en Honduras le decimos el jugo, a exprimirlo como una naranja. Una pregunta. Cuando nosotros en la Iglesia Episcopal tenemos, digamos, 4 lecturas, dos del Antiguo Testamento, que es la lectura de los profetas, el Salmo, el Nuevo Testamento y el Evangelio. Entonces, muchas veces se utilizan las 4 lecturas para hacer el sermón. ¿Es recomendable? Pues acuérdese que lo principal para tanto la iglesia luterana, la iglesia episcopal, y que yo lo he practicado también en esta comunión que he tenido con la iglesia luterana, episcopal, la presbiteriana, lo principal es el evangelio, ¿verdad? El texto principal es el evangelio. Entonces lo que yo hago es una correlación a lo largo, como dijo el hermano, ¿dónde está el hermano? El hermano que me habló de la narrativa. Entonces yo a lo largo del sermón hago una narrativa de correlación entre la lectura del Salmo, entre la lectura del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, y cómo yo puedo, porque acuérdese que por eso es en el calendario que nosotros tengamos del año A o B, entonces es cómo incrustar esas otras 3 lecturas en el Evangelio. Pero lo principal es el Evangelio y cómo correlacionarlo. Ahí donde está la riqueza de nuestra iglesia, porque nosotros lo vemos como un todo, ¿verdad? Y lo que son las lecturas del año litúrgico son una bendición siempre. Pero Así la principal siempre es el el Evangelio. Evangelio. Y es por eso que se utiliza todas las lecturas, ¿no? Porque van relacionadas. Exactamente. Así es. Doctor, Mil no, gracias, mil gracias, reverendo, y gracias a todos y a todas por su asistencia y participación.